Buenos días, estudiantes. En esta oportunidad, la Universidad César Vallejo, a través del Programa Académico de Formación General, comparte con ustedes estos videos tutoriales para la experiencia curricular de pensamiento lógico. En esta oportunidad estaremos desarrollando el tema de decisiones lógicas y para ello desarrollaremos los siguientes problemas. Veamos el primer enunciado. Nos dice, dadas las siguientes premisas. Los psicólogos sociales son especialistas en comprender las condiciones bajo las cuales las personas descubren la disonancia. Segunda premisa, algunos psicólogos no son especialistas en comprender las condiciones bajo las cuales las personas descubren la disonancia. Se concluye que, veamos la solución. Primero, cada una de las premisas vamos a formalizarla, teniendo en cuenta que son categóricas, quiere decir que utilizan cuantificadores. En el primer caso observamos que dice los psicólogos. Luego estamos frente a un cuantificador universal. Lo simbolizaremos o formalizamos de la siguiente manera. Decimos, si es un psicólogo social, entonces será un especialista en comprender las condiciones bajo las cuales las personas descubren la disonancia. La segunda premisa utiliza el cuantificador algunos psicólogos, dice, y además la negación. Entonces, en este caso, estaremos formalizando de la siguiente manera. Decimos que, si es un psicólogo, además de ello, no es especialista en comprender las condiciones bajo las cuales las personas descubren la disonancia. Analizando la estructura de las dos premisas formalizadas, podemos observar que se registra uno de los silogismos estudiados ya en clase. En este caso tenemos el modus solendum tollens, es decir, el negando niego, dado que se está negando el consecuente y de esta manera debe negarse el antecedente en la conclusión. Extraemos la conclusión y esta sería el primer término de la segunda premisa con la negación del antecedente de la primera premisa. Esto lo podemos formalizar también, ya llevándole la expresión oral, de la siguiente manera. Redactamos y decimos, algunos psicólogos no son psicólogos sociales, que sería la conclusión de este primer ejercicio. Veamos ahora un segundo ejercicio. Nos dice, dadas las siguientes premisas, todo estudiante universitario es autónomo sobre el qué, el cómo y el por qué estudia. Segunda premisa, todo aquel que es autónomo sobre el qué, el cómo y el por qué estudia, muestra proactividad respecto al estudio. Se concluye que. Solución. Nuevamente, trataremos primero de analizar cada una de las premisas para formalizarlas. La primera premisa nos dice todo estudiante universitario es autónomo sobre el qué y el cómo y el por qué estudia. Observamos que se está utilizando un cuantificador universal, afirmativo. Esto entonces podemos formalizarlo de la siguiente manera. Decimos que si es un estudiante universitario, entonces es autónomo sobre el qué, el cómo y el por qué estudia. La segunda premisa nos indica lo siguiente. Todo aquel que es autónomo sobre el qué, el cómo y el por qué estudia, muestra proactividad respecto al estudio. Nuevamente observamos que utiliza un cuantificador universal, por lo tanto podemos formalizarlo de esta manera. Y decimos que si es autónomo, entonces deberá ser o mostrar proactividad respecto al estudio. Observamos la forma como se han generado estas dos formalizaciones y podemos observar el término común entre ellas, lo cual nos lleva a uno de los silogismos estudiados, en este caso el silogismo hipotético, o también conocida como transitividad. Entonces, de aquí obtenemos nuestra conclusión. Sería la conclusión formada por el primer antecedente y el segundo consecuente. Es decir, que al formalizarlo y luego traducirlo al lenguaje verbal, nos diría que los estudiantes universitarios son proactivos respecto a sus estudios.
Nuevamente utilizamos un cuantificador universal. En el tercer ejercicio vamos a observar lo siguiente. Primera premisa. Nos dice, ningún profesional egresado de la UCB es indiferente con los problemas medioambientales. La segunda premisa nos indica, la mayoría de los profesionales egresados de la UCB es un emprendedor comprometido con su sociedad. Por lo tanto, se concluye que solución. Al igual que en los ejercicios anteriores, primero analizaremos cada una de las premisas y las formalizaremos. Y observamos el uso de un cuantificador universal negativo. Y eso lo formalizamos de la siguiente manera. Decimos que si es un profesional egresado de la UCB, entonces no es indiferente con los problemas sociales. La segunda premisa nos indica que la mayoría de los profesionales egresados de la UCB es un emprendedor comprometido con su sociedad. Al decir la mayoría, estamos utilizando un cuantificador de tipo particular, dado que hace referencia a solamente un grupo. Por lo tanto, lo formalizamos de esta manera, que si es un egresado de la UCB, además será un emprendedor comprometido. La conclusión vamos a obtenerla observando la estructura que se da en la formalización. ¿Qué podemos observar acá? Que el antecedente de la primera premisa es afirmada. Por lo tanto, tenemos un silogismo que hemos denominado como el modus ponendum ponens, es decir, el afirmando afirma. Al afirmar el antecedente, debo afirmar el consecuente. Por lo tanto, nuestra conclusión estaría formada por la segunda componente de la segunda premisa con la conclusión de la primera. Tenemos entonces que, en forma verbal, diría, algunos emprendedores comprometidos con su sociedad no son indiferentes con los problemas medioambientales. Muy bien, hasta aquí hemos realizado este repaso. Gracias.